Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Estamos de regreso con Anibelka Rosario Más Cerca, y en esta ocasión nos acercamos de un hombre que conoce la salud, un hombre que entre otros procesos le tocó enfrentar el COVID y la incertidumbre que esto generó en su primer momento. De ahí que el hombre lo conoció el país, porque tenía también que enfrentarse a ofrecer detalles sobre el COVID. Recordamos aquellos momentos estresantes. Bueno, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, médico, ex ministro de Salud Pública, está con nosotros. Doctor, ¿cómo está usted? Yo estoy bien y mucho mejor estando con usted acá. Sí. Extrañando que Anibelka no esté aquí. Bueno, ya usted sabe que es una ausencia muy justificada. Muy justificada, está de y además que celebramos. Exactamente. Además, le tengo una noticia, no creo que nos esté viendo tampoco. Ella nos irá a ver en diferido. Doctor, perdóname Marisol y Vicente, que de repente quiera yo sacar el bate adelante. Porque hoy las autoridades dominicanas decidieron desmontar, quitar el requisito de la prueba rápida de COVID-19 para entrar al país. Ya no hay que hacerse ninguna prueba, todo está bien. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bueno, son las decisiones de salud pública que cada país tiene el derecho a tomar. Yo pienso que algunas restricciones o elementos deben tomar en cuenta en este sentido, porque el COVID no ha desaparecido y aquí mismo los boletines diarios están informando de positividades, aunque está baja, ciertamente, porque es lo que se esperaba después de la vacunación. Claro. Usted nos va a vacunar y después va a decir de que seguimos con la misma incidencia. No. Hay un brote importante en China, Shanghái, por ejemplo, que es una provincia muy visitada por comerciantes dominicanos. Entonces hay que tomar en cuenta algunos brotes que se están dando en el propio Estados Unidos en términos de esa movilidad. Pero en sentido general, como están las cosas en el país, yo pienso que es una medida de salud pública que bien pudiera tomarse en este contexto sin dejar de aplicar la vigilancia epidemiológica. El hecho de que no te requieran eso no significa que la vigilancia no siga. Hay sistemas centinelas establecidos en el país que tienen que seguir funcionando, y yo agregaría que cuando eso se hace, pues debe agregarse algún elemento de toma de muestras aleatorias. Si hubiese sido usted el ministro de Salud Pública en este momento, ¿usted hubiese favorecido que levanten la restricción de pedir la prueba para entrar al país? Pedir la prueba, pero en Europa, por ejemplo, hagamos un ejercicio. Sí, pero usted lo autorizaría. Si usted va a España, le exigen eso. No sé. O Europa. Algunos ya están hablando de pasaporte de salud, en ese sentido, sanitario. Pero de todas maneras, el clima que hay internacional es de una reducción significativa de la pandemia. Sí, una imagen, por ejemplo, que vimos en el internet recientemente fue de cuando se anunció el levantamiento del uso obligatorio de mascarilla en los aviones, que inclusive se anunció hasta en pleno vuelo, y la gente celebrando quitándose la mascarilla. Yo ese es desde el punto de vista ciudadano, tomaría mi precaución y me mantendría con la mascarilla en un ambiente cerrado con tanta gente. Pues lógicamente yo creo que es pertinente, porque la circulación comunitaria existe todavía en el país, y cuando usted se mete en un avión tampoco usted sabe, digamos, donde hay más flujo. Estados Unidos, allá hay casos todavía bastante, y algunos estados todavía se mantienen bastante positividad. ¿Existe la posibilidad, doctor, de que en este punto que se están solamente monitoreando y se están dando a conocer 20 o 25, 17, 18 positividades diarias, existe la posibilidad de un rebrote importante de COVID, o ya eso lo podemos dejar de lado? El comportamiento de los virus es impredecible. Eso no se puede dar, ni las autoridades nacionales ni las internacionales, por cerrado el tema de la pandemia. Los virus están ahí, están permanentemente buscando una ventana de mutación con fines de sobrevivir, como todos los seres vivos. Y los virus son expertos en eso. Lo que hemos vivido la pandemia sabemos. Y fíjese usted el origen de las distintas variantes.
Usted va desde Sudáfrica, la India, China, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Brasil. O sea, está muy distribuido a nivel global las variantes. Por tanto, eso significa de que ese comportamiento de adaptativo del virus está ahí presente, y cuanto más dificultades tengamos en no completar los procesos de vacunación, en la apertura que se produce, aquí mismo acaba hace una semana cuando concluimos, usted vio cómo subieron los casos, que salen menos porque son menos las pruebas también. Claro. Están haciendo 1000 y pico de pruebas, nada más. Entonces, así lo que usted va a tener es un número bajo. Ahora que hagan las 10.000 que ellos hacían o las 15.000, a ver cuántos son. Y además de que la gente ya no quiere pagar el costo de la prueba, sino que opta por una prueba rápida que muchas veces no se notifica a la autoridad, y también mucha gente se la puede aplicar de manera errada y tener falsos negativos. Pero perdóname, Marisol, y perdóneme, doctor y Vicente. O sea, usted acaba de dar de hacer una reflexión, dar un dato que creo que no debemos dejarlo pasar por alto. O sea, ¿usted entiende que tenemos menor caso de COVID-19 porque se están haciendo menos pruebas? No, hay una reducción de los casos, eso está bastante claro. Ahora bien, lo que usted está viendo también tienen que ver en el mismo boletín el número de pruebas que se hacen. Un poco más, por tanto, los casos positivos que se están informando tienen relación con el número de pruebas que se están haciendo. Exactamente. Si usted sube el número de pruebas, usted ve cómo le va a subir inmediatamente la positividad. Claro. Eso es 100%. Observen que hagan 10.000 pruebas, a ver si van a hacer la misma que con 2.000 o 1.500 como están haciendo, van a hacer la misma. Va a subir el número, porque la cobertura es mucho mayor. Sí, pero estamos en un periodo donde obviamente el COVID siempre tuvo la característica de ser una enfermedad que muchas veces se presentaba sin síntomas. El peligro era su gran transmisibilidad, no cuántas personas por contagiados que presentaban enfermedad, sino porque era una enfermedad extremadamente contagiosa. Y obviamente las mutaciones, por ejemplo, la mutación Omicron fue una mutación que fue la mutación que más rápido se ha esparcido en la historia de la humanidad. O sea, en cuestión de días de que se detectó el primer caso, está en el mundo entero. Sí, efectivamente, porque Delta tenía una agresividad mucho mayor que la Omicron. La suerte nuestra y para el mundo fue que esta variante nueva tiene una capacidad de contagio mucho mayor que la que tenía Delta, pero Delta tenía una agresividad mayor. Por tanto, la mortalidad que teníamos con Delta varía con relación a Omicron, porque aunque contagia más, da una sintomatología, una afección más leve, menos letal. Y la afección menos grave. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta en ese sentido. La Organización Mundial de la Salud aún no ha levantado la alerta de pandemia global. ¿Y usted considera que sería prudente hacer como se hace con el virus de la gripe, que se establezca una vacuna anual o una vacuna cada cuando el tiempo X contra esta enfermedad? Bueno, lo que estamos mirando es, y aquí se habló bastante del tema vacunas y pasamos por la guerra entre las farmacéuticas, sí, donde usted tenía, las buenas son estas y las malas son estas. Sí. Resulta que más del 70% de la población dominicana, esta apertura que estamos viendo, se han hecho sobre qué base de qué vacuna. Sobre la China. La China, sí, que era la mala, y que la buena eran las otras. Entonces resulta que nosotros tenemos una apertura, bajos casos, pero con un 70% aproximadamente de vacunas chinas. Por tanto, era falsa la guerra y el descrédito que reflejaba los enfrentamientos por razones comerciales y por razones geopolíticas. Claro. Acuérdense que se hablaba en ese entonces de la diplomacia de las vacunas, sí, para contener que China pudiera vender sus vacunas en América Latina. Doctor Sánchez Cárdenas, esta semana, a principios de esta semana, a final de la semana pasada, de repente se alarmó el país por la presencia de una supuesta ola de escabiasis en Haití, o de sarna, y que amenazaba con entrar a la República Dominicana. Salieron los especialistas a decir que escabiasis la hemos tenido siempre, que no hay necesidad de alarmarse. Dígame usted en qué pies estamos con esto. Bueno, que la Sociedad de Dermatología, que hizo un planteamiento público, tiene la razón.
La escabiasis ha existido siempre, es endémica en el país. Ahora, ¿ha bajado? Sí. ¿Pero por qué ha bajado? Porque es una enfermedad de la pobreza. Y justamente eso es lo que abunda en Haití. Por lo tanto, toda esa transmisión, la hacinación, el hacinamiento, todo eso son factores que aumentan el contagio. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Higiene, todos esos factores. Por eso la alarma y la foto que publicaron le dan inmediatamente eso. Pero yo eso, una vez diagnosticado, lo que digo, bueno, ¿por qué se quiere poner esto como una cosa de tanta importancia cuando no la tiene? Desde el punto epidemiológico, además, es un tratamiento tan sencillo y barato. Siempre ha sido así. Okay. Entonces, el tema es los factores sociales que se vinculan a la enfermedad. Vivienda. Vaya a ver cómo vive la gente que se contagia con escabiasis. Claro. Alguien se contagia, llega a la casa, duermen juntos 1, 2, 3 muchachos y se van transmitiendo. Es como los piojos de la escuela. De la escuela. Y aún así usted ve cómo también en el país han bajado los casos de piojos también. Claro. Entonces, esto estamos hablando de una enfermedad de la que no hay que preocuparse en el país por ello. Y hay que preocuparse por lo que ha dicho Waldo Ariel Suero en el día de hoy, una hepatitis aguda infantil, que hay brotes en ciertos países, que aunque no ha llegado a República Dominicana, ¿existe la posibilidad de que llegue a territorio nacional? Sí, las posibilidades están abiertas, o sea, y más en un ambiente como de apertura. Es evidente. Esta sí es una enfermedad de cuidado. Estamos hablando de hepatitis viral, según se ha dicho, por adenovirus, que tiene un grado de mortalidad bastante seria y de complicaciones, y además focalizada mucho en niños según la identificación. La mayoría de los casos están en Reino Unido y unos 11 países, España es el segundo en ellos, que tiene un tráfico importante entre los dos países. Por tanto, eso le dice a usted que en función de con quién usted se está relacionando y se establece el tráfico humano, la comunicación marítima y aérea, pues ahí mismo vamos a tener los canales de difusión del virus. ¿Cuál es la alerta epidemiológica que deben establecer las autoridades entonces para evitar que esta enfermedad llegue a territorio nacional? Eso es lo que se llama seguimiento que hace la Dirección General de Epidemiología del Comportamiento y las Notificaciones. Recuerden que la Dirección General de Epidemiología es el Centro Nacional de Enlace con la OMS en función del Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, cuando España tiene un caso de esto que viaja a República Dominicana, pues hay la notificación inmediatamente a OMS que tiene que hacerse, o directamente con el país del cual proviene. Entonces, lo que entra es un seguimiento de caso hasta tanto se identifique que en el país haya esta situación, se haya presentado. Hasta el momento no la hay, esperamos que ojalá no se presente. ¿Cuáles son los síntomas que típicamente se encuentran en los niños para uno identificarlo? Bueno, es una hepatitis. Y la hepatitis infantil habitualmente usted la ve con la esclerosis. O sea, la ictericia, que usted la ve inmediatamente, los ojos amarillos, fiebre, ese tipo de sintomatología, inapetencia, llanto, abatimiento del niño que usted lo ve de enfermo. ¿Fiebre produce fiebre? Claro. Fiebre también. Estamos, para quienes están en sintonía con nosotros en radio a través de la Roca 91.7, les recordamos que estamos conversando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero también secretario de Salud de esa organización política opositora. Si ustedes me permiten, Vicente y Marisol, quisiera hacer una pregunta en esos roles que acabo de mencionar. En su papel de secretario de Salud del PLD, ¿cómo visualiza usted, y aportando obviamente siempre a su criterio objetivo, que lo conozco, cómo valora usted la gestión de salud de este gobierno, de estas autoridades? Bueno, vayamos a los datos, hay elementos que tienen que ver con el funcionamiento institucional, otros son las estadísticas que son expuestas por el propio Ministerio de Salud Pública para entender. Yo creo que en materia de salud el éxito mayor de este gobierno es haber vacunado. Y vacunar, como decía al principio, produce el efecto de reducción del virus de COVID-19. Eso
haber logrado eso, aunque el programa se frizó de vacuna TRD, no completó la población que debía objeto de target que se designó, pero de todas maneras sí hay una proporción elevada que recibió al menos una dosis, pero unos 6 millones, a 6 puntos y algo millones, tienen las 2 dosis, que son las que se estimaba al principio como el plan básico. Era 2 dosis, luego se extiende a 3 dosis, que yo cuestioné en su momento, pero yo tengo 2 dosis nada más. Yo tengo 3. Entonces, ese es su mayor éxito. Luego, ¿qué tenemos? El año pasado, por ejemplo, aumento de la mortalidad materno-infantil desastrosa. Un aumento, por ejemplo, mortalidad el año pasado, que es el que debemos tomar en cuenta, hubo un aumento de 23.7%. Mortalidad materna. La mortalidad neonatal subió un 49.9%. Recordemos que la mortalidad neonatal habitualmente es el indicador, el factor principal para la mortalidad infantil determinante, que son menores de 28 semanas. Eso aumentó extraordinariamente el año pasado. Y no tiene que ver, doctor, con la presencia de parturientas haitianas, también esa mortalidad. Bueno, hay un factor aquí que yo quisiera, bueno, la explicación que habría que buscar. Cuando yo salí del ministerio estaba en 23% y están hablando de 40%. Entonces están llegando más haitianas después de, ¿o qué? Entonces, ¿cómo va a ser, doctor? ¿Cuándo te dejó la cifra de la muerte de la mortalidad materna? Okay. Mire, ustedes recuerdan que nosotros hicimos el pacto contra la mortalidad materna infantil. Sí. En ese año 2019, la mortalidad materna bajó a 94, que hacía más de 20 años, o 25, que no se producía ese fenómeno, producto de ese programa que bajó mortalidad materna, bajó mortalidad infantil a niveles extraordinarios. Es verdad que la pandemia impactó los programas. Eso es cierto. Sí. No podemos decir que eso se puede ir a su no solamente seguimiento. Por otras razones también, porque un factor en la evaluación que le decía que hay que ver es que los técnicos que tenían todo el expertise histórico del Ministerio de Salud fueron votados. En epidemiología, nosotros formamos más de 500 epidemiólogos de campo con el CDC de Atlanta. Y en cada DPS ahí tenía. Y están fuera de toda esa gente la sacaron. Para traer a compañeritos que no saben de eso, que no tienen el expertise. Entonces, y eso que no saben poner inyección de manera generalizada. Bueno, hay un caso de San Francisco de Macorís donde uno que trabaja en vacunación no sabía lo que era una cadena de frío. ¿Qué? Entonces, esto nos da a nosotros una idea de la situación que hay. Pero siguiendo con lo que estábamos diciendo. Sí, pero estamos hablando de datos de la maternidad. Mortalidad sí, que subió casi un 24%. Y además, ¿cuánto te la dejó cuando salió del ministerio? En 94. ¿Y en cuánto está ahora? El año pasado yo estaba en 139, 150 por ahí. Subió enormemente. Y ahora en lo que va de año, hay un factor que usted va al boletín epidemiológico, pero estamos enterados de que no se está subiendo a los boletines muertes maternas que se están produciendo y no aparecen. Hoy, usted busca la semana 13, que es la que está el último boletín y tiene un atraso de 4 boletines que no salen. 52. Creo que está. Y la información que nosotros tenemos es que son como 70 las fallecidas. Y no las suben a la plataforma. Entonces, ¿a qué podemos atribuir ese aumento de la mortalidad infantil? Uno de los elementos también del año pasado a tomar en cuenta sobre esto, porque tiene que ver con calidad de la atención, es que habitualmente la hipertensión gravídica, la hipertensión del embarazo, la eclampsia, preeclampsia, eran la causa y son la causa número 1. Claro. Pero se produjo un fenómeno extraordinario, la muerte por hemorragia intra y postparto de embarazada. ¿Qué significa eso? Que no hay seguimiento. Calidad de la atención. Calidad de la atención. Que casi se iguala a la hipertensión arterial. Y de eso las autoridades han guardado mucho silencio y no baten mucho el tema. Pero todos los ginecobstetras que están en los hospitales saben de esta situación. Y eso es calidad de la atención.
Entonces, Y eso es importante que tomemos en cuenta. Otro fenómeno que hay que ver en las estadísticas. El año pasado subió el 21, 37-38% de la mortalidad por tétanos. Ustedes saben que eso hay prevención. esa es prevención, una vacuna ¿Qué significa eso? que no se están atendiendo. Y ahora vaya al boletín de la semana 13 que también. Que tenemos más muertes que la del año pasado. La semana 13 también. Estamos retrocediendo por tétanos. Entonces, enfermedades que se creían superadas están repuntando. Es verdad que habían programas ya. Que había un programa con unos controles ya establecidos. Y le pongo la parte institucional. Aquí no creo que haya alguien que sepa más que Zacarías Garif de vacunas en este país. Ese era el director. Y cuando llegaron lo quitaron y pusieron un economista. Oiga eso. No me lo invento. Estamos hablando de evidencia, de realidades. Yo, presidente de la República, como hizo el presidente en el caso del Banco Central, ¿por qué lo deja? ¿Por qué Danilo lo deja? ¿Por qué Leonel lo deja? ¿Por qué tienen a este señor tantos años, décadas ahí? Por la experiencia. Porque usted no juega con eso, ¿verdad? Claro. ¿Usted entiende que ustedes debieron dejarlo en el Ministerio de Salud? No. No, en mi caso no, porque yo tengo una función diferente, pero una cosa es una función técnica. Claro. Es decir, usted tiene un buen planificador y yo tenía gente del PRM. Sí. Y a mí no se me ocurría quitarlo a nadie por razones políticas, porque al final, ¿a quién es la valoración? Que le cae al propio gobierno, Claro. al ministro de turno. Si a usted lo habían tiene dejado, un ¿usted técnico- acepta? Claro que no. No, yo pienso que en estos Es casos... que tu cargo era un puesto político. Eso- importa, eso- pero está El bien. ministerio un cargo. Yo lo voy a dejar para estar inventando. Y en ese momento del COVID, ese hombre que se enfrentó a eso, le digo, no, sígueme ahí, aunque sea un año y pico, o 2 años, lo comprometo públicamente. Bueno, y le digo, Hansel. aceptó quedarse. No va a decir que no al presidente. Si a los técnicos que se formaron fácil. para eso no lo han dejado, No. imagínate tú. En ese tiempo Hubo no lo técnicos quito. de 25, 28 años que fueron cancelados. Mira, ya la entrevista casi termina, Marisol, pero yo no quiero dejar de preguntarle, doctor Sánchez Cárdenas, por el préstamo que otorgó el presidente, préstamo de más de 2.000 millones de pesos a clínicas privadas. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo creo que estoy en la mesa de salud del diálogo nacional. Allí ¿Y se reúne eso? bueno, ¿Se ha reunido? Se ha reunido y ya haya pasado, no lo que nos dijeron al principio, que eran 2 meses, ya tenemos más de eso. Y todavía no tenemos una propuesta formal del Estado que convocó al Eso diálogo. se cayó el diálogo. Eso Entonces, era para la reforma constitucional. Ahora nos están pidiendo, que seamos nosotros los que hagamos nuestras propuestas. Y no un documento que tiene que depositar quien convoca al diálogo para que iniciemos la discusión. ¿Cómo es que usted ve el problema de la reforma que usted quiera? Pero bueno, mire, el sector privado de la salud durante la pandemia hizo una labor excepcional. Incluso con inversiones en el caso de laboratorios que el país no tenía. Y fue más diligente, lógicamente, con apoyos financieros que no eran del Estado propiamente dicho. Hicieron sus inversiones, aumentaron sus capacidades, en tanto que nosotros, aunque hicimos inversiones para mejorar el laboratorio nacional, cuando llega la pandemia, ni en lo privado ni en lo público había la capacidad de respuesta que la pandemia exigió, cuando se convirtió en una... llegó a la circulación comunitaria. Entonces, aquí lo que yo veo con esto es un tema de prioridades de políticas públicas. Porque si bien es cierto que hubo una extraordinaria colaboración, también el sector privado ganó mucho dinero. Mucho Claro. Con el COVID-19. Pero mucho. Yo no le Entonces, creo el cuento de que hay Entonces, que hay clínicas en cosa es quiebra. el reconocimiento del extraordinario papel. Y yo que lo viví, que estaba en contacto con ellos, que motivé para que hicieran reingeniería de sus clínicas, para poner áreas de COVID y aumentar las camas porque las necesitábamos. Sé el gran trabajo que hicieron, pero tampoco me pueden alegar pérdidas. Entonces, ese reconocimiento yo soy el primero que lo doy. Ahora, políticas públicas. Cuando en el propio diálogo, una de las cosas que salta así de que usted se sentó en la mesa es primer nivel de atención que necesita, dice la OMS, un 30% de salud. Ya todos lo sabemos, eso está más que requete conocido. Entonces, usted está dando un marco de prioridad de inversión
a un sector cuando usted tiene las falencias que tiene en la parte pública. Sí. Porque es evidente que este gobierno tiene un concepto neoliberal, privatizador, que todo lo quiere convertir en fideicomisar. Existe la palabra fideicomisar. Sí. Todo lo quiere fideicomisar. Y yo pienso que esto es de cuidado, porque al final termina justamente distorsionando las políticas públicas. El sector privado tenía y tiene mecanismos de financiamiento. Sí. O sea, en conclusión, en ese ¿Usted tema... sabe cuánto vale un tomógrafo de última generación? Dice en el acto de proclamación que uno era para nuevas tecnologías. Un tomógrafo de última generación le vale más de $1 millón. Claro. Entonces, ¿pero qué clínica que va a dar $1 millón por uno? Yo puedo decirles cuáles son. Ustedes háganse la idea y examinen en la... No muchas. En conclusión, doctor, esos 200.000 millones de pesos debieron ir por asunto de prioridad al sector público, a los hospitales, y no al sector privado. Mire, yo pienso en lo siguiente. Bandex no es una institución para eso. Se crea como un banco de financiamiento de las exportaciones. Entonces, por ahí empieza uno de los problemas. Uno de los grandes problemas. El otro problema es que en términos de prioridad de políticas públicas y de inversión, si usted llega y dice, como han dicho, y decían incluso durante la pandemia, porque yo lo sufría en carne propia, que nada servía. Porque todo el discurso gubernamental es que nada ha servido aquí. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que ellos han parido un nuevo sistema nacional de salud. Mentira. No han gestionado desde el principio el tema bien, con muchas falencias. Entonces, métale dinero al sector público. Si usted tiene el discurso de esta manera, significa que usted tiene que invertir entonces más en el sector público, claro, por las deficiencias. Claro. Entonces, si lo que vemos es que hubo eficiencia en la parte privada, pero también beneficios, ¿cómo usted establece la política que usted va a implementar en términos de salud? Se supone que usted tiene que atacar lo que son los puntos débiles de la parte pública. Recuerden educación cuando el 4% llegó. ¿Cuántos colegios privaditos de esos que habían en barrios y cosas cerraron? Cantidad. Profesores que emigraron de los privados a los públicos porque sus salarios eran mejores. Muchachos, familias que metían en la parte pública. ¿Por qué? Porque tienen desayuno, almuerzo, merienda, libros, zapatos. Resolvía un problema que nadie habla aquí cuando además nos dicen deserción escolar, falta de rendimiento. Pero un muchacho que llega con hambre, que falta muchísimo porque no tiene zapatos, que no tiene camisa, que no tiene libro. ¿Qué es lo que usted va a esperar? Entonces, el 4% viene a resolver esa parte social grave de la gente que tiene menos acceso. En salud pública tiene que producirse lo mismo. A mí me dicen, el gasto de bolsillo cuando yo salía rondaba el 43%. Y estoy seguro que ha subido. Es más, y esto no tengo que decirlo, la gente que se internó por COVID, por ejemplo, que tenía que hacer unos copagos, sacar de su bolsillo, claro, dinero para cubrir los internamientos. Aquí hay familias que le dio duro la cosa. Bien, y sigue pasando. Ahora murió un jovencito en Higüey por una fractura de fémur. Entonces, vuelvo y digo, si la política pública fuera a fortalecer esa parte pública, yo creo que por ahí debía poner o balancear más la cosa, porque la impresión que da es que es la preocupación por el bienestar de la parte privada, mientras la parte pública usted tiene un discurso, pero entonces no le pone los cuartos. Amén. Gracias. Hemos escuchado al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, un hombre que se echó el país durante un buen tiempo con el tema de la pandemia y que a juzgar de los números se sacó buena nota, y también del cariño de la gente que lo vio trabajar día y noche para sacar a esta nación lo mejor en momentos muy críticos como fue la pandemia COVID-19. Gracias, señor Cárdenas, por estar aquí Más Cerca. Siempre a la orden. Y un gran saludo a Nivelka. Y un mucha placer. Felicidad. Lo va a ver en diferido, lo oye. Gracias, gracias. Vamos a una pausa y retornamos. A Nivelka Rosario Más Cerca.